Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y un poco que estamos entrando en lo que llamamos la Semana Santa o la Pascua, no sé cómo se llama acá. Yo vengo de Cuba, así que le decimos Semana Santa. Y un poco que vamos a estar hablando hoy es lo que se llama o que se conoce como el Domingo de Ramos, por lo menos en mi país, o la entrada triunfal a Jerusalén. Pero vamos a estar hablando de otra celebración. Es una celebración un poco diferente porque vamos a estar viendo una parábola que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y esta parábola yo creo que es una de las parábolas, a mi entender, no es algo que simplemente pienso, que es una de las palabras menos conocidas de la Escritura o menos predicada de la Escritura, junto a la parábola del mayordomo infiel o junto a la parábola de los obreros de la viña. Yo creo que es una de las parábolas menos conocidas en la Escritura, o que por lo menos se predica. Y vamos a estar compartiéndola en esta tarde. Y yo creo que tiene mucho que decirnos, porque aunque es un poquito extensa o habla de diferentes temas, ella realmente trata con la realidad del corazón del ser humano también. Y habla del hecho de nuestra maldad. Es una celebración, por eso le decía que era una celebración un poco diferente, porque esta parábola habla de una invitación a unas fiestas de boda. Y vamos a ver cómo responden los diferentes personajes, pudiéramos decir así, de esta parábola. Leyendo la palabra del Señor dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, las afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a las verdades están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Oremos. Padre, en esta hora te alabamos, te exaltamos y te reconocemos como nuestro Dios y como nuestro Rey. Tú eres el Dios de toda carne, Señor. No hay nada fuera de ti, Señor, y tú conoces nuestros corazones, tú conoces la realidad de nuestra vida y tú sabes también que somos débiles. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestros ojos y oídos espirituales también para entender esta palabra, y también que tú abras nuestro corazón, Señor, para estar atento a tu palabra y que también tú trates trates también con nosotros, Señor, y a través de ella. Gracias por todo, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo sé que hemos escuchado mucho acerca de las parábolas, quizás cuando estábamos en el instituto, se habla un poco en las matemáticas, se habla acerca de las parábolas, pero en el sentido literario las parábolas no tienen el mismo significado. Las parábolas, la idea detrás de la palabra parábola es lanzar al lado de, es lo que significaría el texto griego, el término griego es lanzar al lado de. Y cuando hablamos en literatura nos referimos a una historia que es lanzada al lado de la verdad, para que nosotros podamos entenderla, o el propósito generalmente de ella es que podamos entender mejor. Aunque también Jesús, en el propósito de las parábolas, cuando estaba explicando la parábola del sembrador, dijo que a veces la parábola trae luz para los que han de salvarse, pero también puede traer oscuridad en los que no han de salvarse. Pero alguien dijo que las parábolas son historias terrenales con un significado celestial. Es decir, el propósito de la parábola es poder entender las verdades celestiales o las verdades del cielo, pudiéramos decir de esta forma.
Algo que tenemos que decir también para entender un poco mejor esta parábola, un poco para entrar en el contexto de esta parábola, es que esta parábola está ubicada en el libro de Mateo, y el propósito del libro de Mateo, este evangelio, tiene el propósito, fue dirigido generalmente a los judíos, y el propósito de este libro es que ellos pudieran conocer que el Cristo, ese rey que prometido desde el Antiguo Testamento, había venido. De hecho, es el evangelio con más citas del Antiguo Testamento en él. Y esto también es algo que deberíamos conocer para entender un poco más las parábolas. Algo más del contexto de esta parábola es que es la tercera de un grupo de parábolas que están una detrás de la otra y trata directamente con la realidad de los líderes fariseos o los líderes religiosos, y dentro de ellos los fariseos, del tiempo de Jesús. Estos líderes religiosos creían que eran justos. De hecho, los fariseos, el término es como pedushín o algo así, y estas personas habían surgido en el periodo intertestamentario y con la intención de salvaguardar la pureza de la enseñanza, ¿no? Y ellos se habían desviado. De hecho, cuando vamos al capítulo 23, que es lo que sigue después de esta parábola, el mismo Jesús dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, y empieza a decir, dice Jesús: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, todo lo que ellos digan que hagan, hacedlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y todo este capítulo 23 está hablando, buena parte del capítulo 23 está hablando acerca de los fariseos. Ustedes mueven cielo y tierra para hacer un prosélito, un seguidor, y lo vuelven doblemente hijo del infierno y todas estas cosas. Y es un ataque directo de Jesús a la hipocresía de estos líderes religiosos. Pero esta parábola que vamos a estudiar hoy es la tercera de un grupo de parábolas. La primera es la parábola de dos hijos. Un padre que tiene dos hijos y le dice que los ayuden en una obra en el campo, y uno dice que no va a ir y al final va, y otro dice que va a ir pero al final no va. Después hay otra parábola que es la parábola de los labradores malvados. En esta parábola vemos un señor que hace un viñedo, hace una viña y la acondiciona y la da a unos labradores. Pero dice la Escritura que estos labradores se rebelan contra él, y en vez de pagarle el dinero que debían por el arrendamiento de la viña, dicen que estos hombres lo que hacen es violentarse contra los siervos del Señor. Y también el Señor dice: bueno, voy a enviar a mi hijo, quizás van a respetarlo a él porque es mi hijo. Pero estos hombres eran malvados. Y dice la Escritura que cogieron, mataron al hijo y dijeron: este es el heredero de todo, matémoslo y quedémonos con la viña. Y un poco que esta tercera palabra que vamos a ver hoy, que es la que nos ocupa, un poco que también habla con la misma realidad, la misma idea de estos hombres, los religiosos del tiempo de Jesús, que no estaban haciendo la voluntad del Señor. Y en algo que no les había dicho es que en la segunda parábola también después el Señor tiene que arrendar la viña a otros labradores, y es algo que debemos también un poco que entender para entender también esta parábola, para la redundancia que vamos a estar viendo hoy. Lo primero, si hay alguna verdad central, alguna enseñanza central que deberíamos ver en esta parábola, si pudiéramos resumir la enseñanza en esta parábola en una idea central, y que yo creo que lo más importante que deberíamos llevar a nuestros hogares, sería esta: no seamos indiferentes a la gracia de Dios al invitarnos a las bodas de su Hijo y vestirnos con su justicia, pues hay juicio para los que no aprecian su gracia. No seamos indiferentes a la gracia de Dios al invitarnos a las bodas de su Hijo, porque hay juicio a los que no aprecian su favor, a los que no aprecian su gracia. En primer lugar, esta parábola comienza hablando acerca del llamado a la salvación y el rechazo de la humanidad. Esta parábola comienza hablando de esto. De hecho, cuando dice la Escritura que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y él envía a los convidados, invita a estos convidados, envía a sus siervos a invitar a los convidados. Pero dice la Escritura que ellos no hicieron caso, no escucharon, no tuvieron interés. Y en el tiempo de Jesús posiblemente las bodas fueran la invitación más importante que se podía hacer. Era el evento social más importante en el tiempo de Jesús. De hecho,
Yo vengo de Latinoamérica. Hoy en día en Latinoamérica las bodas han perdido significado, valor, pero he escuchado también que acá en España las bodas tienen mucha importancia y que es todo un acontecimiento. Y era un privilegio en el tiempo de los judíos también ser invitado a una boda, y no era bien visto que alguien no fuera a una boda. Creo que ustedes pueden, quizás en el contexto de ustedes, entender esto mejor que yo. Algo también que debemos saber acerca de esta invitación a las bodas es que el padre del que se casaba era el encargado de preparar las bodas, y también algo que debemos saber es que no solamente era el banquete. A veces pensamos en el banquete, pero también le daban alojamiento, y aparte de eso también le daban atuendo de las bodas. Estaban vestidos, un vestido de gala que debían ponerse cuando eran celebraciones muy importantes. Algo que nos llama la atención es como dice el versículo 4, dice que este hombre prepara, el rey prepara este banquete, y dice el versículo 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mis comidas, mis toros, mis animales engordados, han sido todo dispuesto, venid a las bodas. Y yo quiero que pensemos en esto. Este rey, esta celebración debería ser la celebración más importante del reino. El rey invita a los convidados a venir a la boda. Debería ser toda una celebración, todo un evento. De hecho, el pasaje en Lucas dice que era una gran boda o una gran fiesta, una gran celebración, porque el pasaje del que pudiéramos decir paralelo, no es exactamente igual, pero paralelo, que habla de la misma idea, en Lucas nos dice que era una gran cena, una gran celebración, que se invita a unos convidados que tampoco quieren ir. Y algo que nos hace ver este pasaje es que hay una insistencia en el llamado. El rey quiere que los convidados vengan. De hecho, en el versículo 3 dice que él envió a sus siervos a llamar a los convidados. Estos no quisieron venir, pero después los envía de nuevo a los siervos a que los busque. Y los invita por 2 ocasiones. En el Evangelio de Lucas dice que los invitó, los mandó a llamar muchas veces a los convidados, y ellos no quisieron venir. Pero no solamente no quisieron venir, sino que dice la Escritura también que ellos sin hacer caso. Y esto es impresionante porque, como decíamos, la boda debería ser el evento más importante, la celebración más grande, lo más deseado. Yo sé que la realeza española ha perdido, o la monarquía española ha perdido importancia en los últimos tiempos. No así la inglesa. Hace un tiempo atrás coronaron al nuevo rey de Inglaterra, y fue toda una celebración. Estaba escuchando que fueron alrededor de más de 2 millones de personas a este evento. Pero era toda una celebración, era algo bien importante, y este rey está invitando a sus súbditos, está invitando a que vengan a las bodas, pero ellos no quieren venir. Y esto es asombroso. Y dice que sin hacer caso, no hicieron caso a la invitación, y dice que cada uno se fue a lo suyo, dice el versículo 5. Nos habla de la misma idea. En Lucas también nos dice que dan unas excusas un poco extrañas. Ellos dicen: bueno, yo he comprado unas yuntas de bueyes y tengo que probarlo. Otros dicen: no, yo he comprado una propiedad y voy a ver cómo es la propiedad. Y otros dicen: no, me casé hace poco, entonces no voy a ir a la boda. Excúsame con el Señor. Pero esto no debería ser así. Era bien importante este evento, y un poco que esto retrata la sociedad actual. Hoy en día las personas, como los convidados de esta boda, las personas tampoco quieren saber del rey. Las personas tampoco quieren saber del Señor. Las personas están en lo suyo y simplemente buscan un Dios que complazca sus necesidades, sus aspiraciones, sus metas futuras, al punto que pareciese que nosotros somos los señores, o las personas son los señores, y el rey simplemente es el siervo. Y esto es la realidad del corazón humano. La Biblia habla del corazón humano y dice, por ejemplo, Romanos capítulo 3 habla de la maldad del corazón. Dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Y desde el capítulo 1 de Romanos está hablando de la maldad del hombre. De hecho, hay un pasaje también muy conocido en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, que habla acerca también de la maldad del corazón humano. Y este pasaje dice que Dios vio que la maldad en la tierra era mucha, y que todo designio del pensamiento de los corazones de los hombres era de continuo solamente al mal. De continuo, algo que es permanente, solamente. No era que había cosas buenas y cosas malas, solamente al mal.
Y esta es la realidad del ser humano. También la Escritura dice que nosotros somos, estoy hablando como humanidad, aborrecedores de Dios. No amamos a Dios, somos aborrecedores de Él y simplemente queremos sacar todo lo que podamos de Dios. Y esta es la condición también que nos relata esta parábola. Yo sé que nosotros quizás la Biblia que más usamos es la Reina Valera. Esta Biblia fue escrita por Casidoro de la Reina y revisada por Cipriano de Valera. Nosotros no escuchamos hablar mucho de Cipriano de Valera, pero este hombre fue el que hizo la revisión y un hombre de Dios tremendo. Y este hombre, hablando de la realidad de la condición española, era español él, evidentemente, él hablando de la realidad de la condición española, miren lo que dice de la sociedad española. Dice así, y el lenguaje es un poco de su tiempo, así que no se extrañen. Dice: duéleme muy mucho que mi nación, a la que el Señor Dios ha dado tanto ingenio, habilidad y entendimiento para las cosas del mundo, lo cual las otras naciones no pueden negar, en las cosas de Dios, en las cosas que le va la salud de sus almas, o ir al cielo o ir al infierno, sea tan tonta y ciega y que se deje llevar por la nariz y que se deje gobernar, dice Cipriano de Valera. En ese momento en que España era una de las naciones más aventajadas del mundo, más importantes del mundo, él está diciendo: en las cosas que son de la tierra, ellos son muy sabios, inteligentes, pero en las cosas que va la condición del alma, que va la salvación, no lo son. Y él tiene este dolor por la realidad de la condición humana de España también. Y algo más que podemos decir acerca de esta parábola es que estas personas, estos convidados, no toleran a Dios. Ellos no quieren saber del propósito de Dios, no quieren saber de su presencia. De hecho, el versículo 6 nos dice: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. No solamente los convidados, algunos no querían saber del Señor, no les importaba el Señor, no les importaba estar en las bodas, y son indiferentes al rey, algo que evidentemente un rey no toleraría, sino que además hay algunos que cogen a los siervos del rey, los maltratan y los asesinan, mostrando que ellos son unos sediciosos y que son unos rebeldes al rey, unos rebeldes a la corona. Ellos no aman al Señor, ellos no les importa Dios, o en este caso el rey, y no toleran tampoco su presencia. Hoy en día también sucede en buena parte así. Algunas personas dicen que Dios no existe, y no solamente ellos rechazan a Dios, sino que de alguna forma también van en contra del Señor y hacen todo lo posible para hacerle frente. De hecho, algunas personas dicen que si ellos pudieran matar a Dios, lo harían, lo que no pueden hacerlo. Un hombre en la historia se llamó un filósofo, Nietzsche, y él decía que Dios había muerto. Era la mentalidad, un poco paradójico, porque algunas personas se rieron cuando murió Nietzsche, porque como Nietzsche dijo: Dios ha muerto, y firmó Nietzsche, pero cuando Nietzsche murió, Dios tiene que haber dicho: Nietzsche ha muerto, y firmó Dios. Y esto es una realidad. Esta condición del ser humano, esta maldad del ser humano y esta rebeldía del ser humano lo vemos claramente en la Escritura. De hecho, en el Salmo 2, que es el salmo de hecho que más se repite en el Nuevo Testamento, en el Salmo 2 vemos que los reyes, dice que los reyes de la tierra, los reinos de la tierra se enfrentan a Dios y a su ungido y dicen: rompamos sus ligaduras. Y dice que Dios en los cielos se ríe de ellos porque no pueden hacer nada. Y el Salmo 73, que de hecho es mi salmo preferido, en el versículo 11 y 12, hay una conversación y estos hombres malvados, ellos dicen: ¿y cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo, mofándose del Señor? Y por si fuera poco, en Juan capítulo 1, un pasaje que nos gusta muchísimo, en el versículo 11, dice la Escritura que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces esta es la realidad del corazón humano hacia Dios. De hecho, el problema de los convidados rebeldes, de estos convidados, no es que el rey no exista. Ellos saben que el rey existe. El problema de ellos es que no quieren hacer la voluntad del rey. No quieren hacer la voluntad del rey ni vivir para su propósito. Y lo mismo pasa en nuestra sociedad hoy. De hecho, no sé si usted ha escuchado hablar acerca de la apuesta de Pascal. Pascal, un científico muy conocido, lo que no se sabe mucho de él es que fue un cristiano y de hecho algunos llaman que era un tipo de puritano. Y este hombre pronunció lo que se llama, usted lo puede buscar en la Wikipedia, en Google, usted puede buscarlo en lo que se llamó la apuesta de Pascal.
Él dijo: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que sí existe. Porque si al final Dios no existe, yo nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si Dios existe, voy a tener que darle cuenta de mis actos. Y esto es lo que no quiere el hombre. El hombre no quiere darle cuenta de los actos a Dios. Y si reconoce que Dios existe, tiene que hacerlo. De hecho, Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, también dijo algo parecido. Él dijo: no existe Dios, sino para aquel que no le conviene que Dios exista. Y esto es una realidad. También Juan capítulo 3, versículo 20 nos dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esta es la realidad del corazón del hombre y la forma de la rebeldía. Aun cuando Dios ha invitado a estos convidados se han revelado, pero también eso es un retrato de la realidad de nuestro corazón hoy. Pero este pasaje también nos habla no solamente de esto, sino que también nos habla del juicio por la rebeldía y el maravilloso regalo de la participación de las bodas. Este pasaje continúa hablándonos acerca del juicio. De hecho, dice el pasaje que el rey se enojó. Y no era para menos. Cuando leemos del versículo 7 al 10 nos habla acerca de esto. No era para menos. Estos hombres no aceptan el regalo del rey, no quieren hacer la voluntad del rey, no aman al rey cuando son sus súbditos, cuando el rey es tan bondadoso y bueno con ellos. Pero además de esto se rebelan contra el rey y quieren, si pudieran hacerlo, destruir al rey. Y dice que el rey se enoja. Como decimos, es normal. Y aunque el juicio de Dios es una enseñanza impopular hoy en día, a nosotros nos gusta que nos digan que Dios es amor, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos encanta, a mí también. Pero hay una realidad también, es la realidad del juicio. Dios no va a tolerar a estos sediciosos. La Biblia dice que Dios no va a dar por inocente al culpable. Y la Biblia dice que aunque Dios es amor, Él también es fuego consumidor. Y esto también debe ser una realidad en nuestra vida. Tenemos que entenderlo como algo, una enseñanza bíblica que es frecuente y que es real también en nuestras vidas. Y algo bello, aún en medio de este juicio, es que Dios, si en la parábola de los labradores malvados, Dios de nuevo alquila la viña por su gracia, cuando Él debería decir: no confío más en otros labradores, pero Él da la viña a otros labradores. También aquí invita a otros a las bodas. Y esto debe ser de ánimo también para nosotros. Pero algo que me llama la atención en esta parábola es que por alrededor de 6 veces se menciona los siervos, unos siervos que son enviados de parte del Señor y que tienen el propósito de compartir el mensaje de venir a las bodas a los convidados. Y vemos la fidelidad de estos hombres, porque algunos hasta aún mueren, pero vemos que ellos son fieles y cumplen su propósito, su mandato, lo que el Señor les manda. Y yo creo que esto también es un llamado para nosotros. La Biblia nos dice en la Gran Comisión, y nosotros lo escuchamos mucho, y la Biblia nos dice: id a ser discípulos a todas las naciones. Y también en el libro de los Hechos dice el Señor, dice: me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y van a compartir en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos habla acerca de estos, nos habla también acerca de otros siervos que van a ser enviados. Y en buena parte ese también es el llamado a nosotros. Algo que no sabemos muchas veces acerca de los siervos, acerca del servicio al Señor, es que nosotros a veces decimos, y yo siempre pienso en esto, nosotros decimos: Jesús es el Señor de mi vida, Jesús es el Salvador de mi vida, pero a veces no entendemos las implicaciones prácticas que esto tiene. Porque si yo digo que Jesús es el Salvador de mi vida, yo tengo que reconocer que estoy en el desastre. Yo tengo que reconocer que estoy perdido, porque ¿quién valora a un Salvador si no está perdido o si no está en el desastre? Y también a veces decimos que Jesús es nuestro Señor. Él es el Señor. Pero si Jesús es el Señor, nosotros somos sus siervos. Y algo que me llama la atención es que a veces no entendemos esto. La palabra siervo en el Nuevo Testamento es atado a, lo que significa esclavo. Y un esclavo no tenía voluntad propia. Un esclavo no se levantaba por la mañana y decía: hoy voy a hacer esto y esto y esto. No. El esclavo vivía para cumplir y hacer la voluntad del Señor. Y si nosotros decimos que somos siervos de Cristo, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál debe ser el propósito de nuestra vida? Sino hacer la voluntad del Señor. Y esto es algo que debemos entender. Nosotros nos gusta mucho, por ejemplo, pasajes como
Apocalipsis 5, cuando habla de la visión celestial o del rollo y todo esto, y dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, y nos gusta esto, es reyes y sacerdotes. Pero lo que olvidamos a veces es que dice reyes y sacerdotes para Dios. Nosotros somos del Señor y le pertenecemos a Él. Otra frase de Cipriano de Valera que me llama mucho la atención en cuanto a esto del servicio y de la pasión por Dios y de ser siervo del Señor es esta. Él dice: tengo el grande y encendido deseo de adelantar por todos los medios que puedo la conversión, el conforto y la salud de mi nación. Mi pregunta en esta tarde es: ¿ese es nuestro llamado? ¿Podemos decir lo que decía Cipriano de Valera? ¿Esa es la meta de nuestra vida? ¿Es el anhelo de nuestro corazón que otras personas se conviertan? ¿Es el llamado a cada uno de nosotros? ¿Acaso lo es? Porque yo creo que ese debería ser el propósito de nuestra vida. Si somos siervos del Señor, como decimos que somos, entonces debería ser el propósito de nuestra vida. Pero yo creo que lo más central de este pasaje, lo más importante o el centro de este pasaje está en esta parte ahora, porque dice que las bodas fueron llenas de convidados. Estos siervos van, comparten la invitación y vienen. Y aunque los primeros convidados no fueron, ahora ellos son llamados a ir y a buscar a cuantos halléis. Y esta frase me llama la atención, porque a cuantos halléis no eran muy dignos estos nuevos convidados, sino que eran los que hallaran. De hecho, en Lucas, la parábola que más o menos se nos parece a esta, dice que les dijo: ve y busquen a los que haya, cojos, ciegos, los que hayan, ustedes lo traen. Y vinieron los siervos y le dijeron: mira, Señor, ya está, llamamos a todos, pero todavía hay espacio. Dice: pues vayan, insistan y traigan a la fuerza, como quien dice, a todos los que encuentren, porque les digo que los primeros convidados no van a participar de esta cena. Y la Biblia nos habla acerca de esto, nos habla acerca de las bodas. Nosotros podemos asociar mucho esta parábola con lo que llamamos las bodas del Cordero en el Apocalipsis. Y esto es algo que es por gracia, es un regalo que es por gracia. A veces nosotros hablamos del término gracia y lo resumimos muy, muy pronto. Y a mí a veces no me gusta mucho eso. Nosotros decimos: bueno, la gracia es el favor no merecido. Somos favor no merecido, eso es gracia. Pero dice que en una ocasión C.S. Lewis, al que se le llamó el teólogo más influyente de la modernidad, este hombre fue el escritor de las Crónicas de Narnia, que se ha llevado al cine, y también algunas personas dicen que fue uno de los que revisó El Señor de los Anillos, que era de su amigo Tolkien. Y dicen que este hombre fue invitado como a un debate. Él no sabía de qué se trataba, pero él por asuntos personales llegó un poco tarde. Y dice que este hombre llegó y estaban debatiendo, habían estado hablando acerca de la singularidad del cristianismo. ¿Qué hace que el cristianismo sea lo que es? ¿Qué distingue al cristianismo de otras religiones? Una persona dijo: bueno, lo que distingue al cristianismo de otras religiones es la muerte de Jesús, de su fundador, en la cruz. Otros dijeron: bueno, aunque es verdad que la muerte de Cristo en la cruz no tiene igual, hay otras religiones que también creen que su fundador murió por ella. Entonces dijeron: bueno, esto no puede ser la singularidad del cristianismo. Otros dijeron: bueno, es la vida eterna. Y entonces otro se levantó y dijo: no, tampoco es la vida eterna, porque aunque es verdad que la vida eterna del cristianismo es diferente, hay otras religiones que creen en que hay vida después de la muerte. Entonces dice que en eso llegó este hombre, C.S. Lewis, y dice que dijo: ¿de qué se trata el debate? ¿De qué hablan? Y le dijeron: no, es sobre la singularidad del cristianismo. Dijo: eso es fácil. La singularidad del cristianismo es la gracia. Porque, vamos a decir así, la única religión, a veces no nos gusta mucho este término, pero la única religión que habla de que la salvación es por gracia es el cristianismo. Todas las otras religiones hay que esforzarse, hay que ganarla, hay que mostrar virtud para ganar la salvación. Pero en el cristianismo no es así. Y algo distintivo en la gracia del Señor también es esto de que Dios nos invite a las bodas de su Hijo, a las bodas del Cordero. De hecho, el pasaje dice que llamó a todos, que llamó a estos nuevos convidados, y dice que a buenos y a malos. Y a veces nosotros creemos que el cristianismo se trata de buenos y malos. Y un poco que si alguien era bueno, era un religioso del tiempo de Jesús. Y si alguien era malo, era un publicano, o un cobrador de impuestos, o un pecador. Pero al final, esta parábola nos está enseñando que el cristianismo no se trata de buenos y malos. De hecho, el apóstol Pablo dice que se trata de una nueva creación.
se trata de nacer de nuevo, se trata de confiar en el Señor. Y de hecho, el cristianismo se trata no del que es capaz, sino de aquel que reconoce que está perdido, que si hubiera algo que ofrecer, que si hubiera que hacer algo para ganar el cielo, él estaría incapaz. Él no podría, porque no hay nada bueno en él. De hecho, las bienaventuranzas, nos gustan mucho las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero la palabra bienaventuranza, aunque no se puede explicar muy bien lo que significa, algunas personas lo traducen como 3 veces feliz, otras personas como que Dios lo mira con agrado, y otras personas dicen que significa dichoso. Pero vamos a verlo como dichoso. Dichoso los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando yo escuchaba hace años atrás, cuando yo leía este pasaje, ¿cómo es posible que los pobres en espíritu del reino de los cielos sea de los que tienen poco espíritu? No entendí este pasaje. Pero esto lo que quiere decir es que el reino de los cielos es de aquellos que reconocen su necesidad espiritual y que no hay nada bueno en ellos. De hecho, ellos son mendigos, se reconocen como mendigos. Un mendigo es una persona que vive de la misericordia de otros. Y eso es ser cristiano en buena parte. Porque nosotros somos salvos, nosotros vivimos por la misericordia del Señor Jesús. Y esto también es una realidad que debemos entender en la vida cristiana. De hecho, hay un pasaje muy conocido en el libro de Isaías, capítulo 66. Está la nación hablando de que van a construir un templo al Señor y que van a edificarle una casa. Y algo que nos llama la atención es lo que dice el Señor. El Señor dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado donde yo pongo mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Pero dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces Dios no está buscando a los que tienen mucha habilidad, Dios no está buscando a los fuertes, a los capaces, a los buenos, sino Dios está buscando a aquellos que reconocen que necesitan de Él para la salvación. Y este pasaje nos muestra esto, que estos son los segundos convidados que de hecho son llamados. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 19, cuando estaba preparando este mensaje, estaba pensando, bueno, ¿cómo conectamos esto con la realidad de la vida venidera? Y aunque busqué otros pasajes, evidentemente no pude pasar de alto a Apocalipsis capítulo 19. En Apocalipsis capítulo 19 hay una porción que nos habla acerca también de una celebración, de unas bodas. Y yo quiero que más allá de la escatología es los eventos futuros o lo que ha de acontecer, más allá de definiciones escatológicas, podamos ver este pasaje y compararlo con la parábola, porque hay mucho que es semejante y mucho también que está que nos confronta o que es diferente a la parábola. Y leyendo el pasaje, Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 9, dice así la Escritura. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en los cielos que decían, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de las manos de ella. Otras veces dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y a los que teméis y a los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista con lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y vemos un contraste,
Porque en la parábola que estamos escuchando, los primeros convidados no estimaron a Dios, no les importaba a Dios su voluntad ni su gloria. Pero aquí, en esta visión celestial, si pudiéramos decir así, estos están exaltando a Dios y dándole gloria y dándole honra y dándole alabanza. Y hay un contraste en este sentido. Y aunque sí pareciera que hay cosas que se asemejan, por ejemplo, hay juicio y Dios levanta o venga, pudiéramos decir así, la sangre derramada de sus siervos. Sí vemos este contraste, que vemos un Dios que sí es estimado, un rey que sí es estimado, vemos que es exaltado por sus juicios al vengar la sangre de sus siervos, y también hay una invitación a gozarnos en las bodas del Cordero con un gran gozo. Y esto es maravilloso para nosotros, porque dice que estas palabras, dice: bienaventurado, dichoso aquel que participe en estas bodas y que esté en esta celebración. Y ese debe ser también el gozo de nuestro corazón. Y pareciera que esta parábola, la parábola que hemos estado estudiando en Mateo 22, debería terminar aquí. Bueno, hay unos convidados malvados que se rebelan contra el rey, no quieren ir a las bodas, y entonces el rey viene y invita a otros nuevos y ellos vienen y participan en las bodas, y pareciera que esto debería quedar aquí, pero realmente no termina aquí la historia, porque esta parábola, por último, nos habla acerca de la necesidad de la justicia del Señor para nuestra salvación, y esto también debería ser importante para nosotros. Algo que nos llama la atención es lo que dice acerca de este hombre que viene ahora en la historia, ahí en Mateo 22. Y algo que tenemos que aclarar primero es lo que habíamos dicho al principio. Si usted no recuerda, que habíamos dicho que las bodas eran muy importantes, y estas bodas de alta distinción mostraban la grandeza del rey y exaltaban la gracia del rey, que invitaba a estos súbditos a poder disfrutar del banquete, que no solamente disfrutar del banquete, sino también a hospedarse en su palacio y también de vestirse de sus ropas finas y de gala. Y está este hombre en la historia, un hombre que no está vestido de bodas, un hombre que no es normal que viniera así. Y dice la parábola en esta porción, dice: y entró el rey, versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y este asunto de la vestimenta, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Este rey que no le gusta que este hombre no venga vestido de bodas. El problema es que, como decíamos, este rey había dado una ropa de gala, un atuendo maravilloso para que se vistieran los convidados de la boda, y este hombre viene con sus propios andrajos, con su propia ropa. Y lo interesante es que en la Escritura, muchas veces cuando nos habla acerca de cómo nos vestimos, de nuestra ropa, nos está hablando muchas veces de la justicia. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, si no mal recuerdo, en el capítulo 3, cuando cae la caída del hombre, dice que el hombre se vio que estaba desnudo y tuvo temor de presentarse delante de Dios, y dice que él tejió se hizo un delantal con hojas de higuera. Y cuando el Señor vio esto, dice que él tuvo que sacrificar animales y vestir al hombre con pieles de animales. Y lo que nos pareciese es que Dios está diciendo que la justicia del hombre no es suficiente. Necesita la justicia de otro que muera por él. Y lo bello de esta historia, o lo bello de la historia de la redención de la Escritura, es que Dios sí ha enviado a uno que es justo y que tiene las mejores vestiduras para que pueda vestirnos a nosotros. Nosotros hablamos muchas veces acerca de la justificación. La justificación es un término legal donde Dios nos declara justos. No es que somos justos. Dios nos declara justos por medio de la justicia de su Hijo. No somos justos porque, de hecho, Martín Lutero él habla acerca de esta realidad como que somos justos y pecadores. Somos justos porque se nos ha imputado la justicia de Cristo, pero también somos pecadores porque continuamos con la vieja naturaleza pecaminosa de nuestro ser. Y esto es una realidad. Y este hombre viene a las bodas con su propia justicia. Y el rey le dice que no puede estar vestido con esta ropa, y de hecho lo echa
fuera, lo juzga. Esta es la segunda muestra de juicio que hay en esta parábola. Y nosotros, como decíamos, hablamos de la justificación, pero a veces no hablamos tanto de la sustitución, aunque también lo hacemos. Pero la sustitución es el hecho que en la cruz del Calvario, la vida pecaminosa, malvada y perversa nuestra fue cargada sobre Jesús. De hecho, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron cargados en Jesús en la cruz del Calvario. Y la vida justa, santa y limpia de Jesús fue puesta a nuestra cuenta. Eso se llama la justicia imputada. Dios nos ha pegado, Dios nos ha imputado, Dios nos ha adherido su justicia, y ahora Dios nos ve justos a través de Cristo, aunque no lo somos, pero nos ve justos a nosotros. Y este hombre no aceptó esa justicia. Este hombre, lo que nos pareciera es que no aceptó esa justicia. Y nosotros necesitamos la justicia de Cristo para ser salvos. De hecho, yo creo que ese es el llamado que se nos hace a cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 5, versículo 20, dice que debemos vestirnos con una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Y cuando vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que al que no conoció pecado, bueno, desde el 17 está hablando acerca de esto, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Y esto es una realidad. Nuestra justicia es por la obra de Cristo en la cruz. Isaías 61, 10 también dice: en gran manera me gozaré en Jehová, se gozará mi alma, se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió, y como novia adornada con sus joyas. Dice que esto lo ha hecho el Señor por nosotros. En fin, tanto los rebeldes que no aceptaron la invitación del rey, como este que cree que puede llegar a las bodas del rey con su propia justicia, o que sus vestiduras son mejores que las del rey, al final son condenados. La única forma que podemos ser salvos es a través de la justicia de Cristo. Y la única forma que podemos ser salvos es cuando aceptamos la invitación del Señor a través del arrepentimiento y a través también de la fe. Esta escena de esta parábola nos termina con una frase que nos gusta mucho mencionar. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero muchas veces no entendemos esto. Dios ha de llamar o ha llamado de alguna forma a todos, a toda la humanidad, en un sentido, a toda la humanidad de alguna forma. De hecho, lo ha hecho a través de la revelación natural. Cuando nosotros vamos a Romanos, también nos habla acerca de esto. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 1, dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Por tanto, no tenemos excusa. Entonces, nadie tiene excusa para decir: a nadie me ha hablado del Señor. Porque de alguna forma, la revelación natural o la revelación general, como decimos también en Latinoamérica, muestra al Señor. Pero también Dios nos habla a través de la conciencia y nos muestra lo que está bien o lo que está mal, y nos hace sentir mal internamente y es una forma también de expresión o de muestra del favor de Dios y de muestra de la existencia de Dios también a nuestro ser. Y evidentemente también el Señor nos llama a través del llamado externo, a través de la proclamación del Evangelio de sus siervos. Y por eso la invitación de la Escritura y el llamado de la Escritura, que nosotros debemos compartir el Evangelio también a toda criatura. Pero evidentemente Dios ha de salvar a todos, y voy a aclarar esto, sin distinción, pero no a todos sin excepción. No es que creemos que Dios va a salvar a todos en el universalismo y todos van a ser salvos y van a estar en el cielo. No, lo sabemos claramente. Dice la Biblia que Dios va a separar las ovejas de los cabritos. Dice la Biblia que va a separar el trigo de la cizaña. No todos van a ser salvos. Pero de alguna forma Dios sí llama a todos en el hecho de que ellos escuchan la palabra, y de alguna forma Dios va a tener escogidos, o Dios va a tener hijos de toda lengua, tribu, raza, nación. Y en este sentido, Dios sin distinción llama a todos, y de alguna forma, en este sentido, de todos los lugares va a haber salvos, pero no sin excepción. Dios tiene sus hijos que Él llama, y no solamente los llama, sino que Él mete la mano en el lodo de la humanidad, de la pudrición de la humanidad, y también los está salvando
a través de su Hijo Jesucristo. Pero en realidad somos mendigos todos. Tenemos que reconocer que es el Señor y es la obra del Señor la que realmente nos salva. En conclusión, esta parábola es el retrato de la gracia de Dios, de la condición humana y del eminente juicio que ha de venir, pero también de la maravillosa celebración que va a haber en los cielos para aquellos que van al Señor, aceptan su invitación y se visten con la justicia de su Hijo. Nosotros hablamos mucho, por ejemplo, y ahorita lo mencionábamos, de Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 también lo mencionamos mucho. A los suyos vino, lo dijimos ahorita, y los suyos no les recibieron. Pero el 12 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13 dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es el gozo nuestro, que Dios nos ha invitado y Dios también por su voluntad nos ha salvado. Recibir una invitación del reino no nos hace ser salvos, no nos hace participar en la boda, porque hay que recibir la invitación, hay que aceptar la invitación, pero también hay que vestirse con la justicia de Cristo. Por tanto, termino este mensaje como comenzamos, con esa frase que puede resumir todo el contenido o el sentido del mensaje. No seamos indiferentes a la gracia de Dios al invitarnos a las bodas de su Hijo y vestirnos con su justicia, porque hay juicio para los que no aprecian su gracia. Que Dios les bendiga.